Marilyn Monroe era una muñequita y era un monstruo sagrado. La gente estaba encantada de que estuviera aquí en México. Me quedé observando sus caderas, todavía las conservaba unas caderas espléndidas, ¿no? Y mucho, no mucho, sino bastante del glamour que la ha convertido en mito. En un mover las piernas pudimos constatar que efectivamente ella tenía razón cuando decía que para dormir solamente se ponía Chanel número 5. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Ay, Chihuahua. En la noche del 20 de febrero de 1962, un avión comercial procedente de Miami se disponía a aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Traía la carga usual de turistas, ansiosos de aventuras más o menos exóticas. Pero, en aquel vuelo, venía además una actriz idolatrada en todo el mundo. Una mujer única, mito encarnado del erotismo natural dentro y fuera del cine. Marilyn Monroe estuvo en México. Su presencia, aunque fugaz, fue suficiente para cautivar a los que tuvo cerca, al alcance de su risa y sus miradas. Marilyn se mostró amable y generosa, y dejó su imagen imborrable frente a los testigos que la vieron toda llena de gracia, como una obra de arte que camina. Estos son recuerdos de aquellos días. La primera información de que ella iba a llegar nos las da el jefe de redacción del periódico Cine Mundial, en el que nos hace un llamado al laboratorio, en donde nosotros nos encontramos procesando las noticias del día, y nos avisan que teníamos que estar en el aeropuerto internacional porque iba a llegar la señora Marilyn Monroe. Yo en ese entonces pues realmente era un aprendiz de la carrera, a la que ya tengo 34 años, pero fue algo para mí como sacarme la lotería sin comprar billete, ¿verdad? Sin embargo, muy pocos se enteraron esa noche. La noticia de que Marilyn estaba en la ciudad se difundió por la prensa al día siguiente. Y entonces sí, curiosos y admiradores acudieron al cruce de las avenidas Insurgentes y Reforma. Se apostaron frente al hotel donde la hermosa rubia se hospedaba y ahí esperaron. Bueno, ella viene a México porque su amigo Frank Sinatra, que ustedes saben fue un gran artista, un gran crooner, le platicó de México y ella empezó a interesarse de México. Entonces, Sinatra había venido a México. Frank Sinatra llegó a México. Conocí a varias gentes, entre ellas a mí, puedo decir que fuimos amigos, no íntimos, pero fuimos amigos. Y entonces, de pronto, el presidente de la República entonces, el licenciado Adolfo López Mateos, que era mi jefe y amigo personal, yo tengo el rango de embajador, yo estaba agregado a la presidencia para recibir a las gentes importantes, ¿no? Querían ver en vivo al prototipo idealizado por el cine. A la mujer que en las pantallas ofrecía el desparpajo de una belleza ingenua y explosiva. Ella le quitó el sueño a muchísimos mexicanos y a muchísimas gentes del mundo porque pues era admirada por su belleza, si no tanto por su actuación, más por su belleza. Después, en algunas películas demostró que ella sabía actuar también
pero donde ella se aparecía era un gran esplendor que llenaba aquellos escenarios. Pero me quedó la imagen que todavía conservo 30 y tantos años después. La imagen de la mujer más hermosa, más femenina que yo haya conocido hasta la fecha. Uno de pistache, Pacha. Está bien. Los jóvenes de aquel entonces, decentes y bien portados, bajo las normas de Ernesto P. Uruchurtu, el regente de hierro, vivían en medio de una sociedad plagada de censuras y prohibiciones. Refugiados en la guitarra, la Cuba libre y los salones de baile, habrían de cuestionar años más tarde su existencia sosa y estancada. En 1962, por ejemplo, la gente también se sentía muy contenta, muy orgullosa de la Ciudad de México, porque recibimos en aquel entonces, yo recuerdo, 3 visitas muy importantes, entre otras muchas, que fueron la visita a la Ciudad de México del presidente John F. Kennedy. En ese mismo año también vino a la Ciudad de México el general de Gaulle, Charles de Gaulle, también vino Haile Selassie, y claro, para los que vivíamos en el Distrito Federal, todas esas cosas nos hacían sentirnos muy orgullosos de la Ciudad de México. Nos sentíamos muy orgullosos de ser capitalinos. Al ser abierto al tránsito un nuevo tramo del viaducto Piedad, se consuma el enlace entre los puntos más alejados de la capital. Eran los tiempos en que las jóvenes, las mujeres, le empezaban a perder un poquito el miedo a enseñar algo de pierna, y las faldas las usaban más ajustadas y un poquito más arriba de la rodilla. En aquel México conservador y un tanto provinciano, estaba de visita un símbolo que para muchos era sencillamente libertario. Marilyn Monroe representaba, cuando menos, la vida sin prejuicios, la franqueza frente a tanta moralina autoritaria. Se usaba todavía en el 1962 el baile por parejas, es decir, sabía usted con quién estaba bailando. Podía usted susurrarle al oído una flor, un halago. Ya empezaba el rock, ya comenzaba. El swing, el twist y el swing. Sí, sí, efectivamente, que fueron los que comenzaron a ejercer la modalidad de que las parejas no estuvieran constantemente abrazadas. Simulando romper con las convenciones sociales, se pueden ganar nuevos mercados. Los productores del cine mexicano en aquel 1962 habían descubierto que un baile juvenil importado daba el pretexto para recrear una imagen moderna de los nuevos consumidores. Relajientos y superficiales quería el cine a los jóvenes. Un dato: mientras Marilyn Monroe estuvo en México, se rodaban simultáneamente 3 películas aleccionadoras: Los locos del twist, A ritmo de twist, y Twist, locura de juventud. Ella me dijo que quería ver a la esposa del señor presidente, a doña Eva Sámano, que era la directora de los desayunos escolares. Entonces, las esposas de los presidentes, ahora, entonces se llamaba el INPI, ahora tiene otro nombre, ¿no? Entonces, con mucho gusto, yo le hablé por teléfono a doña Eva, le dije, ahí voy con Marilyn, quiere verte y creo que te va a hacer un donativo, ¿no? Entonces fuimos, estuvo muy contenta con doña Eva, ella le bajó, vio las instalaciones del INPI, en fin, demostró su interés y al final sacó una chequera y hizo un cheque por $2,000 a nombre del INPI. Y después de ahí le dije, bueno, pues ahora es obligada la visita al señor presidente de la República. Dijo, encantada. Entonces fuimos a ver al señor presidente, que como era, y ustedes lo saben, la historia lo dice, muy galante, pues tuvo una plática con ella así de cómo estaba su carrera, que qué bonita estaba, en fin. Galante y bien parecido, el presidente Adolfo López Mateos, aquel que definió su gobierno como de extrema izquierda dentro de la Constitución, era reconocido además como un ferviente admirador del sexo bello.
Las suspicacias no se hicieron esperar. Con cosas así se entretenían entonces los citadinos. Y entonces le dijo, pues aquí mi ayudante, es decir, el embajador Sierra, pues la llevará a usted. Porque ella luego dijo que quería conocer Xochimilco. Ni hablar, ¿no? Órdenes del jefe, pues vamos a Xochimilco. Llegamos a Xochimilco, nadie sabía que llegábamos. Trajinera, María Bonita, las canciones. Bueno, el antojito mexicano estuvo encantado. Estuvimos hasta cerca de las 5:30 de la tarde. Marilyn en Xochimilco. La belleza exótica del sitio enmarcando la ensoñación, la sensibilidad, el asombro de una mujer que aquí, por unas horas, olvidó el asedio, la manipulación de su imagen, su condición de estrella inmarcesible. Preciosos, dice. Wonderful. Flores, mariachis, pasaban las trajineras con las guitarras y todo. ¿Qué impresión le produce a usted, norteamericano o norteamericana, llegar a un pueblo, a una ciudad que no conoce, lo suben a usted en un canal donde lleva el nombre de usted hecho en flores y de pronto le empiezan a cantar a usted? Es una emoción, ¿no? Es como cuando va uno a Venecia. Después ya nos trasladamos, el licenciado Farías y yo, al Continental Hilton, donde ella estaba hospedada con su agente, ¿no? Su representante. Y entonces me dijo, muchas gracias. Entonces nosotros ya habíamos cumplido con nuestra misión, de ahí pues ya en manos de la gente. Se supone, porque ya después se leyó en los periódicos, que tuvo un champagne party, más tarde se arregló, bajó a una especie de conferencia de prensa, ya con algunas copitas de champaña, en fin. 2 días después de su llegada, cuando ya era pública y notoria su presencia en México, Marilyn Monroe ofreció una conferencia de prensa. Ese día de la conferencia, no sé de qué medios se enteraron, porque no era una conferencia de prensa programada con mucho tiempo, sino más bien pienso yo que fue de un día para otro, que avisaron a los directores de los diarios. Ellos nos avisaron a nosotros para que cubriéramos el evento. Al principio, pues como digo, estaban nada más los reporteros de La Fuente. Poco a poco llegó muchísima gente, pero muchísima gente, a querer meterse, y mucha lo logró, mucha gente, fans. Inclusive tengo idea de que hay quien pagó a los Bell Boys y todo para poder estar dentro de lo que era el Salón Versalles o algo así se llamaba el saloncito donde iba a ser la conferencia. Y éramos muchísimos los informadores nacionales y extranjeros que asistieron a esa conferencia de prensa, que a pesar de que se llevó a cabo en un lugar bastante espacioso, pues obviamente resultó insuficiente por la cantidad de periodistas, camarógrafos, fotógrafos que asistieron a esa entrevista. Con el entusiasmo, con la emoción, con el deseo de asistir a esa rueda de prensa, estuvimos todos. Los de la prensa escrita, como digo, los de la radiofónica, porque querían pues captar el timbre de voz de la gran estrella. Y en el caso particular mío, yo fui con mi noticiario de artistas que yo había fundado en 1954 en el Canal 2. Ella bebía y lanzaba carcajadas largas, salidas de un tumulto interior, similar al que enfrentaba entre preguntas y fotos. Marilyn Monroe estaba actuando igual que en el cine. O sea, de momentos tenía la gran frescura, atrapaba a la gente, y como que de pronto se le cortara la secuencia y mostraba así rostro un poco de aburrimiento, más que de molestia por las preguntas que le hicieran, ¿no?
Marilyn, con toda tranquilidad y con toda soltura, se sentó en un escritorio. De ahí surge una anécdota, bueno, pues que vino a aclarar muchas dudas mundialmente, puesto que decían que Marilyn Monroe no usaba ropa interior. Se escucharon y se vieron miles de flachazos. ¿Cuántas veces estuvo así Marilyn? Reporteros y fotógrafos como cazadores le hacían un cerco donde la encontraban. Y así fue en México. Entre decenas de preguntas y cientos de fotos tomadas desde los ángulos más diversos. Y luego, la sorpresa revelada más tarde ante el final de unos muslos protegidos solo por el corto vestido color jade, necio en trepar por las piernas. Además ella vestía muy ligero, no traía joyas, un collarcito, digo un brazaletito de perlas. Su vestido era de un color pastel muy tenue. Y una cosa que sí es verdad, traía nada más Chanel número 5. Que de ahí es que se derivó que como yo quedé a los pies de ella para que todos pudiéramos tomar fotos, cuando disparé mi cámara pues salió la foto de suerte, digo yo, una foto que fue anónima. Anónima porque no me gustaba mucho por la época ese tipo de fotos. Esa fotografía evidenció que efectivamente no se ponía más que Chanel número 5 para dormir. Desde luego, pues éramos muchísimos, todos queríamos hablar con Marilyn Monroe y yo tuve la fortuna de que en un momento en que se paró logramos entrevistarla, logramos hablar con ella unos minutos, porque les repito, eran decenas de periodistas y todos querían hablar con ella. En ese momento estuvimos captando a Marilyn las piernas impresionantes que tenía, también torneadas, la blancura de toda su piel, pero nunca nos imaginamos que íbamos a descubrir lo que se descubrió posteriormente en el laboratorio. Estando ya en el laboratorio, procesando las fotos para entregarlas de inmediato a los periódicos, mi maestro Marzano se percató de que los flachazos habían penetrado hasta el cuerpo de Marilyn, porque en la falda tan corta que ella llevaba, por las luces no se alcanzaba a observar nada, pero el flachazo penetró tanto que se descubrió ahí que no usaba ropa interior. Me acuerdo que cuando se las llevé a Octavio Ala causó furor, se publicó en Cine Mundial con un censurado, me pidió unas copias de ellas, precisamente una se la di al que era entonces director de Excelsior, le di otra al doctor Gaona, precisamente de la Plaza de Toros. Estaba Pepe Alameda, que era muy amigo del doctor Gaona. A Pepe Alameda le di una copia. Había un italiano que traía figuras a México, periodista y representante, y tremendo el señor. Él se hizo muy rico con esta fotografía. Su nombre era Max Kolowski. Entonces hubo una difusión tremenda. La fotografía hicieron reproducciones, y total que todo el mundo se hizo rico. Yo nunca vendí más que lo que se publicó en Cine Mundial. Antes de regresar a los Estados Unidos, la Monroe visitó Taxco. Allí coincidió con el rodaje de La Bandida, película interpretada por María Félix, Pedro Armendáriz y el Indio Fernández, entre otros grandes actores del cine mexicano. No, bandida. Así nos hicieron los hombres, que es muy distinto. Por eso, si tanto les gusto a los hombres, que paguen lo que valgo. La doña no quiso conocerla, pero el Indio la buscó y la invitó a su casa. De regreso a la ciudad, la homenajeó con una cena. Dicen que el Indio le dijo al recibirla: aquí tus deseos son órdenes, tus caprichos, verdades, tus secretos, tumbas. La casa está dispuesta para entregar la gran noche de tu vida en este país que te admira.
Al día siguiente, y aún con los estragos tequileros de tanto brindis, Marilyn aceptó comer con un grupo de personalidades de la farándula mexicana. Le dieron una comida en el Taquito donde estuvo Jacobo Zabludowski, Mario Moreno Cantinflas. En fin, fue una comida muy cerrada, no hubo mucha difusión a la prensa. Para nosotros fue una sorpresa que haya venido. Venía acompañada de varias amistades y estaba lleno todo el negocio, le aplaudieron mucho. Estuvo feliz precisamente aquí donde estoy yo. Y luego vi a tomar la orden y puros tequila. Pues yo estaba en uno de los salones de hacia el lado y entonces al ir subiendo las escaleras fue cuando vi que ella venía, llegaba y viendo hacia lo que había de cómo estaba el lugar, el sitio. Y entonces ya cuando fue eso, entonces les indicamos que por favor pasaran aquí para que tomaran asiento. Una de las personas preguntó que qué se tomaban y unos pidieron de diferentes, tomaron de diferentes cosas, tequila, martínez, margaritas. Ella tomó margarita, que es con la foto que está presente. Nos apresuramos a servir lo que llamamos aquí el entremés, que son diferentes platillos. Se sirven quesadillas, guacamole, nopalitos, chicharrón, barbacoa, carnitas, cabrito, mole verde y mole con arroz. Y eso fue todo lo que pusimos aquí en esta mesa. Y eso fue lo que ellos estuvieron comiendo. Marilyn era un espectáculo. Más cercano, sin duda, que aquel otro igualmente reseñado por los periódicos de aquellos días. La hazaña de su paisano, el astronauta John Glenn. Pero aquí en la Tierra, en pleno corazón de la Ciudad de México, la hazaña habría de corresponder a uno de nuestros compatriotas. Quien conquistó a la estrella fue José Bolaños. Efectivamente, José Bolaños era amigo de ella, pero pues yo no sé hasta qué grado esa amistad fue romance. Se decía que se había ido a Acapulco con él y que es cosas. Después creo que viajó a Acapulco y fue con Bolaños, que esto ha de haber sido 2 o 3 días que estuvo en México, y se fue a Los Ángeles, a Hollywood nuevamente, y se fue con Bolaños, productor de cine. Marilyn estuvo en México poco más de 10 días. Pudo haber estado más tiempo. Se veía contenta, pero tenía que estar en Los Ángeles el 2 de marzo, pues iban a premiarla. Se había hecho merecedora del Globo de Oro como la estrella femenina favorita del mundo entero. Seis meses más tarde, el 4 de agosto de 1962, a sus 36 años, Marilyn Monroe moría. ¿Qué ocasionó su muerte? Para empezar, lo que sus médicos eufemísticamente llamaban vitaminas, una combinación de drogas entre las que se encontraban el Nembutal, el Seconal y el fenobarbital, barbitúricos altamente adictivos, y para inducir rápidamente el sueño, el hidrato de cloral, las llamadas contundentes gotas de Mickey Finn. Esto para empezar, pero también la soledad y el miedo. Las presiones de una industria que explotó las vetas de su belleza y personalidad, de su fragilidad y su erotismo, llevaron a Marilyn a destruirse. Realmente le estoy muy agradecido a Marilyn Monroe porque gracias a ella pues estoy latente dentro de mis 45 años de
reportero y reportero gráfico, que es como me inicié, y que la seguimos recordando, increíble, ¿no? Cuando Marilyn llegó, en México se vivía con cada vez más fuerza el modo de vida norteamericano. Los ídolos cinematográficos que el cine estadounidense llevaba al mundo entero también estaban entre nosotros. Pero Marilyn dejó reflejada en nuestras calles su personalidad, su imagen real, su figura jovial, su desparpajo, su cabellera rubia. El mito compartido en aquellos días de febrero. Inclusive por eso me atrevo yo a decir que la fotografía era algo pensado por ella, para levantar otra vez el ánimo a la gente, aunque no lo necesitaba. Ella irradiaba algo increíble. Era una cosa increíble verla. Sí, ponía los pelos de punta el verla. Gustaba mucho. Tenía algo. ¿Qué más pudiéramos decir de Marilyn Monroe? The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat.